Alabado Dios. Bien impactante eso, ¿verdad? Bienvenido a la casa de Dios. Yo me llamo Jesse Marrero. Me tocó la parte de la primera frase o la primera palabra que acabamos de ver. Bien impactante, hermanos. Sabemos que muchas personas famosas tuvieron las últimas palabras. Steve Jobs, personas políticas, cantantes como Bob Marley, tuvo palabras que impactó a una generación. Pero palabras como esta es otro nivel. Son palabras, hermanos, que hace más de 2000 años que ocurrió esto. Todos sabemos la historia, todos sabemos más o menos lo que pasó. Un hombre justo, un hombre que fue abusado físicamente, emocionalmente. Sabemos todos los sufrimientos y todo lo que pasó. Y toda su vida llegó a este punto, llegó a este momento. Un momento tan clave en la historia. Un momento que cambió generaciones y vidas de muchos. Y yo pensando en esto y pensando en esta semana y recordándome todo lo que yo he leído, enseñado, predicado, siempre me impacta esto. Yo puedo ver esa película 100 veces y me impacta. Porque todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, la primera frase, la primera palabra que sale de su boca en ese momento de dolor, en ese momento tan difícil, era primeramente Padre. Íntimamente se recordó siempre de su relación con su papá. Y en esa condición, en esa posición, en todo eso lo que pasó, hermanos, él, lo primero que sale de su boca, perdónalos. Sabemos que el perdón es algo bien profundo, hermano. Pero lo que me choca a mí, que nadie pidió el perdón. Él lo ofreció. Él lo primero, Padre, perdónalos. Y ese perdón, hermanos, es algo que yo experimenté en mi vida y la mayoría de nosotros también, ¿verdad que sí? El perdón de Dios. Y yo digo, ¿por qué empezó con perdón? Posiblemente, hermano, estaba preparando el terreno, asegurar que no había obstáculos de nada, porque venía algo grande en 2 días. Y lo primero que él pensó no fue en su situación, en su condición. Pensó en ti, pensó en mí. Y lo primero que sale de su boca es perdónalos. Porque Jesús entendió que cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó la creación, todo se como dañó porque estaba envuelto un árbol. Y ahora Jesús toma esa oportunidad a arreglar las cosas en otro árbol. Arreglar lo que se dañó. Y lo primero que él piensa es el perdón. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero lamentablemente la humanidad sigue siendo cosas que no saben lo que están haciendo. Pero todavía Jesús ofrece el perdón. Todavía hay oportunidad. Todavía el perdón está ahí, hermano. Y todos entendemos que el perdón es bien importante, hermano, porque la mayoría de las situaciones físicas, relaciones, problemas de relaciones, enfermedades mentales, todo la base es perdón. Y aquí Cristo ofrece eso que nadie pidió y Él fue lo primero.
Y muchas veces lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar en esa atmósfera, en ese entendimiento de perdón. Que caminar y manejar mi vida con ese mismo espíritu de perdón. ¿Cuántas veces? Dice Pedro en una porción de la Biblia, en Mateo, 70 veces 7. Quiere decir, no hay límites. Si él tenía esa situación, hermano, en la condición donde él estaba y podía coger y pedir muchas cosas, pero no pidió eso. Pidió por ti y pidió por mí. Y lo primero era, perdona a los padres. Yo podía llamar a mi padre y pedirle fortaleza y pedirle tantas cosas. Estaban en las manos de él, pero no pensó en él. Como muchas veces, hermanos, tenemos que dejar de pensar en nosotros y entender que esto es más grande que lo que yo pienso. No puede haber obstáculos en nuestras vidas. Gracias a Dios que la primera frase fue perdón, porque eso es lo clave de la vida cristiana. Es vivir una vida de perdón y no es fácil, pero no hay excusa, hermano. Vemos que él tenía una situación difícil y lo primero que pensó es, Padre, perdónalos. Y él sigue perdonando hoy. El mismo trabajo está ahí, la oportunidad está ahí para todos, hermanos. Y eso es la clave que tenemos que entender. En esta primera frase, el perdón tiene que ser clave en mi vida. Tiene que ser algo que yo practico porque yo lo recibí gratismente y gratismente lo tengo que regalar. Amén. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches a todos. Mi nombre es Anania Blanco. La reflexión que me toca esta noche, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisiera pasarme un poco por el contexto de lo que pasó en el Gólgota ese día. 3 cruces y 3 hombres llamados a crucifixión, a muerte de cruz. Uno de ellos Jesús, otros 2 delincuentes, así los describe la Biblia, como unos malhechores. En aquel tiempo la muerte a cruz era la muerte más violenta y la que causaba más vergüenza y ocupaba su lugar en público, donde había muchas personas. Voy a hablar un poquitico de Jesús. Ahí estaba Jesús en la cruz, crucificado, siendo molido a golpes, llevando todo nuestro oprobio, siendo maltratado, recibiendo insultos, azotes. Pero estaba allí entregando su vida, porque el Evangelio lo explica. Nadie le quita la vida, Él la entrega. La entrega por amor a nosotros, por salvación y esperanza, por redención, por una vida y una eternidad a su lado. Aunque estaba ocurriendo una escena tan grotesca y tan fuerte, donde había un escenario de muerte, paralelamente estaba ocurriendo el plan de redención más hermoso y poderoso que ha podido recibir la humanidad, donde el Padre se entregaba por nosotros. Cuenta la historia que en el Gólgota habían 2 hombres más que eran completamente culpables de lo que se les acusaba. Vamos a empezar con aquel que se mofaba y se reía del Señor, al igual que muchas de las personas que estaban en ese escenario. A pesar de que esta persona, este delincuente, que era completamente responsable de lo que se le atribuía y que esa muerte de cruz era el pago a sus acciones, no tomó ese momento para que hubiese un arrepentimiento, un reconocimiento del señorío de Jesús, sino que por el contrario se burlaba y se mofaba y lo retaba. Bájate de esa cruz y bájanos a nosotros también, parafraseando un poco lo que dijo. Pero no asomaba una pizca de arrepentimiento o de dolor. Y retaba a Jesús de esa manera, de que Jesús lo bajara. Podemos ver que en un escenario donde está enfrentando la muerte, que minutos o segundos le faltaban para morir, su corazón eligió navegar en la maldad, navegar en la necedad. Tuvo la salvación a su lado y no pudo tomar y echar mano de esa oportunidad, de que la tenía al lado, sino que eligió seguir en esa posición necia. Y eso nos habla a todos que en un minuto donde al Señor le place tendernos una oportunidad de salvación, la necedad de nuestro corazón y la maldad puede hacer que perdamos definitivamente la salvación que nos es servida. Ahora vamos del otro lado, donde estaba el otro delincuente.
El otro malhechor, como lo describe la Biblia, no les da nombre específico, solo los menciona por lo que habían cometido. Este malhechor tiene un corazón derramado, que reconoce que ha fallado, que reconoce que esa cruz es un precio justo a sus acciones y reconoce que Jesús es justo. Tuvo ese momento de redención, ese momento de reconocer que él era culpable, de reconocer que lo que él hizo no estaba bien y le replica al otro malhechor: tú y yo estamos recibiendo en este momento el pago justo de nuestras acciones, pero él, hablando de Jesús, él no. Porque Él es justo, porque Él es un hombre recto. Este malhechor en ese momento recibió la eternidad cuando el Padre le dice, y este es el mensaje clave, cuando Él le pregunta al Padre: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le responde: de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese momento podemos ver claramente que la redención, que la eternidad no es por obra, sino por fe. Un corazón rendido en un momento último que hablaba de muerte, donde no había esperanza. Llegó la salvación porque hubo un corazón rendido, un corazón que identificó el hombre que tenía al lado en ese momento, que reconoció sus faltas, que fue genuino. Los dos malhechores tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno pudo echar mano de la bendición, de la esperanza que había ahí. Y ese mismo Jesús del Gólgota que fue crucificado es el mismo que opera hoy en nuestras culpas, en nuestros temores, en nuestra duda, que nada lo limita, que no siente temor, que no se escandaliza, que viene con la misma promesa de redención, de salvación, con la misma promesa de una vida eterna. Sigue operando de la misma manera, no nos ha abandonado, no nos ha dejado, porque Jesús es eterno. El mismo Jesús de ese Gólgota opera hoy, opera mañana y opera en la eternidad, porque no varía, porque no cambia, porque no muta. Que nuestro corazón tenga la genuinidad de confesar el pecado, de rendirnos al señorío del Señor, porque no habla que ese malhechor hubiera hecho grandes cosas que ameritaran en lo más mínimo una situación de defensa, una situación de que ganara el cielo. Simplemente un corazón derramado y el Señor obra en fe. Ese mismo Jesús está latente a la puerta, esperando en toda situación, en toda circunstancia. Lo que necesita es ese corazón derramado, ese corazón entregado. Hoy, hermanos, la reflexión es esa: saber que ese mismo Jesús sigue latente, que ese mismo Gólgota hoy puede ser en nuestras vidas la oportunidad de que no haya necesidad en nuestro corazón, sino que nos derramemos delante del Padre, obtengamos esa gracia de la vida eterna. Esas palabras siguen vigentes. Podemos estar con el Señor en el paraíso. La promesa está latente. Lo que necesitamos es lo que hizo ese ladrón, ese malhechor, que tomó ventaja de ese momento. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Y hoy en día podemos enfrentar nosotros con nuestras situaciones de la vida lo mismo, el mismo escenario. Que Dios nos dé la sabiduría para reconocerlo y para arrepentirnos, porque ese mismo Jesús hoy en día sigue trayendo bendición, salvación, esperanza y una vida eterna a su lado. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Para quienes no me conocen, me llamo Patricia Naranjo. Voy a compartir con ustedes la tercera palabra pronunciada por Jesús, que está en el libro de Juan, capítulo 19, del versículo 25 al 27. La palabra del Señor dice así: estaban junto a su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba y estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la tomó y se la llevó a su casa. Quiero que nos podamos detener un momento en esta parte de la cruz. ¿Qué personas fueron las que estaban más próximas a Jesús en ese momento de gran dolor y crucifixión? Fue su madre, sus familiares más íntimos y, por supuesto, su gran amigo y discípulo Juan. El resto de discípulos no estuvieron, huyeron. Ciertamente, en los momentos de dolor y angustia,
el entorno se vuelve más íntimo. Muy diferente es en los momentos de alegría, momentos de gozo o abundancia. Por eso es necesario que reflexionemos quiénes son esas personas que están con nosotros en los momentos más críticos, los momentos de más preocupación íntima. Pensemos ahora en la madre. Piensa en tu madre, en el rol de madre. Yo soy mamá de 3 hijos, 2 hijas casadas, pero eso no impide a que esté preocupada en mis 3 hijos. Pensemos en María ahora, en el gran dolor que tiene que haber sentido María al ver a su hijo maltratado, vituperado, ya en la crucifixión, sufriendo, al ver al ungido, al Mesías, al que Dios le dio el privilegio de tenerlo en su vientre. Solo el poder sobrenatural de Dios la mantuvo firme al pie de la cruz, acompañándolo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que su madre les acompañe en los momentos que ustedes han necesitado compañía? Jesucristo demostró en todo momento estar preocupado por su madre, aún en medio del dolor. Esta es justamente la naturaleza de Jesús, el carácter que él reflejó, el de estar preocupado por el desvalido, por el necesitado, por el que sufre, por el frágil. Por eso Jesús está preocupado por ti y Él está pendiente de ti y te observa. Recordemos Efesios 6 del versículo 2 al 4, que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Este es un principio bíblico con promesa. Jesús demostró honrar a su madre aún hasta después de su muerte y su resurrección, cuando le dice: mujer, he ahí tu hijo. Él estaba hasta el último momento viendo cómo dejaba asegurada a su madre. Y inclusive, esa es la forma como Jesús nos ama, con un amor eterno, con un amor incondicional. Que Él está pendiente de ti, pendiente de cada paso. Solo es cuestión de que tú lo busques con amor, porque Él está allí. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que con nuestras ideas mundanas nos pensamos que estamos actuando mejor en la tierra, pero no, señores, es una equivocación nuestra. Busquemos al Señor. Él está allí para nosotros. Jesús no murió para que solo lo busquemos en estas fechas, no. Jesús murió para que tú vivas transformada día a día. Dios los bendiga. Buenas noches, mi nombre es Amado Sedano y me toca la cuarta palabra de Jesús desde la cruz. Antes de leer la palabra, quiero mencionar un par de cosas que ya le habían sucedido a Jesús. Sabemos que fue traicionado, abandonado, negado, golpeado, humillado y terminó siendo colgado en una cruz. La palabra se encuentra en Mateo 27, 26, 46, pero comenzaré leyendo desde el 45, que dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso siendo un eco del Salmo 22, que es conocido como el Salmo mesiánico, escrito por el rey David, que por igual él dijo la expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Ahí también se lee como David también experimentó burla, humillación, dudas sobre su fe, persecución, violencia, muchas cosas que son similar a la historia de Jesús. O sea, les sugiero que en su tiempo libre se pueden leer ese pasaje entero que se ata bien a la historia. Eso no fue un simple comentario de Jesús desde la cruz, el decir Eli, Eli. O sea, lo dice bien claro, fue un grito de dolor, un grito viniendo desde el momento más oscuro de su vida, tanto literal como espiritual. Eso nos deja claro un par de cosas. El dolor que Jesús estaba sintiendo era real. El abandono que él estaba experimentando era real. Siendo honesto, yo no conozco la vida de muchos de los que están aquí, no me sé su pasado, pero yo sé que creo que casi nadie la ha pasado ni igual de mal que David en el momento en que escribió el Salmo 22 y mucho menos que la crucifixión de Jesús. Yo esperaría yo. Ahora, aquí normalmente es donde ya el orador comenzaría a decir, pero bueno, Dios está con ustedes en sus momentos oscuros y Él siempre estará ahí y tú nunca estás solo. Ese no soy yo. Eso es muy lindo, es cierto, Dios está ahí para ti, pero hoy es una noche de reflexión sobre lo que Jesús ya hizo por nosotros y no estamos aquí para escuchar qué más Él puede hacer por mí. Ese no es el punto de esta noche. Entonces, con eso, quiero enfocarme en una sola palabra, que es el Elí. Elí significa Dios mío. Dentro de esa palabra, o sea, hay algo poderoso. O sea, Él significando Dios, el I significando mío, pertenencia. Jesús en su momento más oscuro, Jesús sintiéndose abandonado, Jesús cargando el pecado del mundo, aún dice, Dios mío. No dijo Dios, dijo Dios mío. No ser confundido con la muletilla de nosotros hoy en día que a todos le pegamos, ay Dios mío, qué horrible. Ay Dios mío, y ese Dios mío es una sola palabra. O sea, pero el Dios mío que usó con él lleva peso. Aquí es donde viene una pregunta incómoda. ¿Qué tan rápido somos nosotros para decir que Dios nos ha abandonado cuando estamos pasando por dolor? Pero al mismo tiempo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hemos abandonado a Dios cuando sentimos que no lo necesitamos? ¿Tú te imaginas que Dios comenzase a usar esa frase? Mi hijo, ¿por qué tú me has abandonado? Si yo fuese Dios, yo estuviese cansado. O sea, porque nosotros lo abandonamos mucho, pero por eso yo no soy Dios y Él es Dios. Cuando todo está bien, cuando no hay problema, cuando todos los planes van de acuerdo a como nosotros lo diseñamos, ahí es cuando nos olvidamos de Dios. Nosotros abandonamos a Dios en la comodidad, pero Jesús no lo abandonó ni en la cruz. Hay otro detalle bien importante. Jesús no dijo, Padre mío, dijo Dios mío. Esto muestra que hubo distancia, hubo dolor, muestra el peso del pecado, pero en ningún momento Él rompió la relación. Aún sintiéndose solo, aún sintiéndose abandonado, seguía diciendo, Dios mío. Hoy quiero dejarle con una pregunta. En tu momento más oscuro, cuando nada hace sentido, cuando te sientes que Dios está en silencio, ¿sigue Dios siendo tu Dios, Elí? ¿O es Dios solo tu Dios cuando todo va bien? Jesús es la única persona, honestamente, que puede decir esa expresión con todo el peso que realmente conlleva. O sea, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, eso fue un reclamo. En buen dominicano él dijo, Dios, ¿y para dónde tú te fuiste? Ahora,
Jesús fue perfecto. Él es la única persona que pudiese hacer un reclamo de esa magnitud. O sea, nuestro nombre no baila en esa lista para decirle a Dios, Dios, ¿dónde tú te metiste? No, o sea, eso solo le queda a Jesús. Pero aún así, dice Elí, Dios mío. Entonces, les exhorto que aún en nuestro dolor, aún en duda, aún en el silencio, nunca dejemos de decir Elí, Dios mío. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Álvaro Cobar. Yo tengo para compartir con ustedes la quinta palabra, que es tengo sed. En Juan 19:28 vemos que dice, sabiendo que su misión había terminado y para que se cumplieran las escrituras dijo, tengo sed. Yo me pregunto, ¿cómo es que la misma persona que dice a la mujer samaritana, el que tenga sed, yo le daré una fuente de agua que salte para vida eterna, sea la misma persona que dice, tengo sed? Hermanos, todos, absolutamente todos, pasamos por dificultades, pasamos por situaciones que nos hacen sufrir. Y es común que nos preguntemos por qué estamos pasando por lo que pasamos. Pero aquí la palabra de Dios nos da una perspectiva distinta. Dice aquí que sabiendo que su misión había concluido. En otra versión dice que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumplieran las escrituras. Tengo sed. ¿Y es para qué? No por qué. Para que se cumplieran las escrituras. O sea que Jesús hasta el último momento estaba viendo de cumplir las escrituras. Estaba huyendo de hacer la voluntad de Dios. Desde el principio hasta el fin de su vida en esta tierra, Él cumplió las escrituras. Hay situaciones que a nosotros nos puedan tomar por sorpresa en nuestra vida. Y es importante que recordemos que nosotros, aunque nos tome a nosotros por sorpresa, a Dios nada lo toma por sorpresa. Él todo lo sabe, absolutamente todo. Jesús en su momento más difícil, colgado en esa cruz, habiendo empezado por sangrar desde el huerto de Getsemaní, habiendo sido azotado, golpeado, escupido, burlado, clavado en la cruz, tuvo sed. Entonces la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Y la palabra dice que es para que se cumplieran las escrituras. ¿Qué escrituras se tenían que cumplir? El Salmo 22:15 y el 69:21. Pero las escrituras también dicen otras cosas. En Job dice que Dios es el que da lluvia a la tierra y envía agua sobre los campos, que si detiene la lluvia provoca desiertos y si la libera se inunda la tierra, que Él envuelve la lluvia con sus nubes y éstas no estallan del peso, que Él creó el horizonte cuando separó las aguas, que Él decide con qué fuerza sopla el viento y con qué fuerza debe caer la lluvia. Pero en los evangelios dice que Él camina sobre las aguas y que hasta el viento y el mar le obedecen. Ese mismo Dios, hecho hombre, tuvo sed. Sabemos que a Jesús le dieron vinagre, como vimos en esa escena. Pero también sabemos que aunque le hubieran dado agua, Él mismo le dijo a la mujer samaritana que esa agua no nos va a saciar. Esa agua no hubiera sido suficiente para saciar su sed. Y nosotros todos estamos viendo de saciar esa sed que tenemos con cosas del mundo. Estamos viendo de saciar esa sed con una pareja, con alcohol, con drogas. Y miren, no hay nadie mejor para decirles a ustedes que yo, que nada de eso los va a llenar. Porque lo probé todo lo probé y nada me llenó. Porque como dice la palabra, no nos va a saciar eso. Nada en este mundo nos puede saciar. Solo Cristo nos puede saciar. Él es nuestra fuente de agua viva. Y a Él es a que tenemos que voltearnos a verlo, a buscarlo en oración, en palabra. Y les digo que si nosotros de verdad admiráramos a Cristo por todo lo que hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, solo de Él hablaríamos. Dejaríamos de quejarnos, empezaríamos a ser agradecidos con lo que tenemos y aún de lo que nos falta seríamos agradecidos, porque Él sabe por qué nos hace pasar por lo que nos hace pasar.
Él sabe lo que está formando en nosotros, un carácter que es necesario que tengamos. Él sabe que es mejor para nosotros. Si tan solo comprendiéramos el sacrificio de Jesús, nuestra admiración por Él cambiaría. No querríamos hablar de nada más. Cambiaríamos la queja por el agradecimiento. Dejaríamos de acudir al mundo para saciar nuestras necesidades. Entenderíamos que si hay algo que nos falta, solo Él nos lo puede dar. Y además, que si Él nos lo dio, nadie nos lo puede quitar. El apóstol Pablo en Filipenses 2, del 3 al 8 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Si tenemos un corazón agradecido, nosotros seríamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Buscaríamos obedecerle. No nos conmoveríamos solamente una vez al año cuando recordamos lo que Él hizo. Nos conmoveríamos todos los días al despertar y agradecerle a Él lo que ha hecho por nosotros. Yo sé que es tener esa sed, que es querer llenar ese vacío con cosas del mundo. Nada es suficiente. Yo les digo, hermanos, escuchen. Si van a seguir a Dios, si van a seguir a Jesús, que sea de cerca. Si lo van a adorar, que sea en espíritu y en verdad. Si lo van a proclamar, que sea a tiempo y a destiempo. Todo lo que hagan, háganlo para exaltarlo a Él. Ser adorador les va a costar, pero no es en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Soltar eso que nos hace aferrarnos a las cosas del mundo y entregárselo a Él. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es José Ovalles, les vamos a compartir hoy sobre la sexta palabra de Jesús en la cruz: consumado es. Se encuentra en Juan 19:30 y dice de la siguiente manera: al probar Jesús el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Tengo que confesarles que nunca había llorado tanto al preparar un estudio como este, una reflexión, porque me toca profundamente el tema. Soy bastante estudioso de lo que era el tabernáculo y la ley, y en este momento les comparto. En ese tiempo, en el tiempo de la ley, era muy común que para optar por el perdón de pecados, el pecador debería ofrecer un sacrificio, algún sacrificio que correspondiera con la gravedad del pecado. Estos sacrificios eran animales pequeños, otros más grandes, pero tenían que ser con ciertas características. Tenían que ser sin mancha, sin defectos, y al momento de ser sacrificado, pues tenía que ser de esa manera para ser agradable a Dios. Cuando Jesús en la cruz dice: consumado es, parece el clamor de alguien que está derrotado, debilitado, pero nada más alejado de la verdad. Eso fue un clamor de amor, de victoria. Fue un clamor de: aquí estoy y no me voy de aquí por amor a ti, por amor a mí, para perdón de nuestros pecados. Porque el Señor podía tranquilamente huir de allí. Y lo dice: si fuera posible que pase de mí esta copa. Pero no fue así. Él estaba allí. Era necesario la muerte para que pudiese cumplirse las profecías, para que pudiese cumplirse
que Él se convirtiese en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que el derramamiento de su sangre, nosotros hoy en día pudiéramos ver esa cruz y recordar que Jesús dio su vida por nosotros, que su sangre nosotros podemos clamar a ella. Y en nuestros momentos de dolor y de aflicción, Padre, cúbreme con tu sangre preciosa. Si tú vas delante, si tú me cubres, si tú vas conmigo, yo voy, yo hago, pero sé que Él va delante de mí, que Él va delante de ti, dándote la victoria, peleando por ti. Jesús cargó en sí mismo en esa cruz, en el momento de su muerte, el precio del pecado de la humanidad. Para nosotros, los que somos padres, ¿quiénes son padres? Imagínense ustedes el dar a su hijo por el perdón del pecado de quien tiene delante. ¿Lo conoce? Pues el Señor dio a su único hijo para el perdón de el que tiene usted delante, el que tiene usted al lado, el que tiene usted atrás. No los conoce. A lo mejor puede ser, pero el Señor dio a su único hijo para el perdón tuyo, mío y de todos los que estamos aquí, de toda la humanidad. Así que cuando hay personas que dicen, no, que yo tengo que ser buena persona, que yo tengo que hacer buenas obras, me siento como si lo escucho y parece que estuvieran echando por menos, estuvieran echando por tierra el sacrificio del Señor. El sacrificio de Dios de dar a su Hijo como único sacrificio. Que su sangre no valió nada, que su sufrimiento no valió nada. Me costó enormemente preparar este estudio porque el sacrificio del Señor es, miren esa película, miren esas imágenes, y es poco con el sufrimiento que pasó Jesús. Les exhorto a que se apoderen de esa palabra, consumado es. Ese regalo que Dios nos da en la cruz con su muerte, nos da perdón de pecados, nos da la reconciliación con el Padre y nos da vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando era la hora sexta, vale decir el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así como esos espectadores, hoy nosotros podemos mirar a Jesús en la cruz desde lejos o escoger empatizarnos y sentir su propio corazón, ese inmenso amor que lo llevó hasta el fin para darnos esa vida eterna. Jesús vino, hermanos, para que tú y yo seamos santos y sin mancha delante de Él.
Casi podemos sentir su corazón en la última palabra, consumado es, como diciéndole al Padre, acabé la obra que me diste que hiciera. Y no contento con eso, orando por perdón de sus transgresores, encomendando a su madre y a su discípulo amado, y dando esa esperanza de salvación a ese reo que estaba al lado de él. Él exclamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús gritó usando toda la poca fuerza que le quedaba, porque él quería dejar un testimonio de su entrega por amor al Padre y a nosotros. En Isaías el Señor nos asegura que su mano no se ha cortado. Y no solo que su mano no se ha cortado, sino que no temamos porque Él nos sostiene con su poderosa mano derecha. En el Salmo 31, el rey David fue un vivo ejemplo de una confianza absoluta en Dios, porque siendo él perseguido, siendo difamado, siendo ya casi al borde de la muerte, él le dice al Padre las mismas palabras. Le dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En el verso 14 y 16 podemos sentir la intimidad de David cuando le dice al Padre, mas yo en ti confío. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Así como David, Jesús confiaba que su tiempo estaba en las manos de Dios, su Padre. Y nosotros estamos confiando en Él. Estoy cada día llamándole a Él como mi Padre, involucrándole en cada circunstancia de mi vida. Como hijo suyo, estoy encomendando mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, mi salud, mi camino. ¿Qué significa, hermanos, encomendar? Encomendar significa más que entregar, es depositar con toda confianza en la mano de aquel que ponemos ese objeto. Eso es lo que Jesús hizo, explicándonos que es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera para que la planta crezca. Así también nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, a los planes que tenemos para que esa voluntad de Dios pueda realizarse en nuestras vidas. Jesús como hijo sabía y conocía a su Padre. Estando en la tierra, ellos eran uno. Dice la palabra que él hablaba solo lo que escuchaba del Padre. Y las obras que él hacía, no las hacía él, sino el Padre era quien hacía las obras de Jesús. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo por lo que padeció,
aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, siendo sinceros, no desearíamos sufrir ni pasar por las injusticias, ni por los dolores, ni las enfermedades? Mas hoy Jesús nos modela abrazar nuestras circunstancias en obediencia. En obediencia podemos oír el susurro de Jesús y de Dios Padre diciéndonos: dame, hijo mío, tu corazón. Así como Jesús, demos hoy esos pasos de entrega total para que no seamos nosotros, sino Él mismo en nuestra entrega, haciendo su voluntad. Que así sea. Déjenme dirigirle la atención en el Evangelio de Marcos. Si pueden ir conmigo rápidamente allí, Marcos, capítulo 15, versículos 21 y 22, dicen de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El año pasado, para esta misma ocasión de las 7 palabras, yo cerré el servicio con lo que yo titulé, no sé si está por ahí el título de estos pensamientos finales. Creo que dice: no es obligado, pero te conviene. No es obligado, pero te conviene. Este Simón andaba pasando por allí, ¿no? Y le tomaron para que ayudase a Jesús llevar la cruz al Gólgota. Y Amado me preguntaba: ¿y cuál va a ser el título de tu reflexión de cierre? Porque el año pasado fue este. Yo le dije: déjalo igualito, vamos a repetirle la reflexión, solamente enfatizando que sigue siendo no obligatorio, pero te conviene cargar la cruz de Cristo. Jesús mismo nos dijo en una ocasión, dijo: es necesario que el que me quiera seguir, cada día tome su cruz y me siga. Que cada día tomemos la cruz y le sigamos. De modo tal, esta noche ha sido una noche, yo no sé tú, mi corazón ha ardido esta noche. Cuán bueno ha sido pensar en el gran sacrificio de Jesús por amor, como se ha enfatizado, por amor a ti, por amor a mí. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre. Hermanos, que a pesar de lo malo que nosotros hemos sido, Cristo murió por nosotros. Tenemos la dulce oportunidad, hermanos. Quizás tú estás aquí porque you make it a thing. O sea, para Semana Santa siempre me acerco a la iglesia, a lo que la iglesia esté haciendo. Voy a reflexionar, voy a hacer memoria, voy a celebrar la muerte de Cristo en la cruz. O quizás alguien medio te obligó: tienes que ir esta noche conmigo a la iglesia, y aquí tú estás. Nos vamos a despedir de este lugar diciendo: no es obligatorio cargar la cruz, pero nos conviene. Carguemos la cruz de Cristo. Y fíjense que el mandato de Jesús era: tome su cruz cada día. Digan conmigo: cada día. No el domingo. No cuando, como decía Amado en su reflexión, cuando las cosas
te están yendo mal, cuán rápido somos para acercarnos a la cruz. Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, y le rogamos. Pero desde que se nos resuelve el problema, cómo vamos cobrando distancia y cómo nos alejamos de su presencia. Hermanos, el llamado para seguir a Cristo real y efectivamente es un llamado a morir. Es un llamado a tomar nuestra cruz, y como dice allí, que dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. No solamente fue Jesús que lo llevaron al lugar que se llama Gólgota. Simón de Cirene por igual le ayudó, le asistió cargando esa cruz hasta el Gólgota. Y esa invitación, hermanos, se nos hace a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos por igual cargar nuestra cruz hasta el Gólgota y estar dispuestos a morir, para poder decir como el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque he sido crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Hermanos, si nosotros logramos morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros planes, si podemos decir como Jesús supo decir en ese huerto del Getsemaní, Señor, no mi voluntad sino la tuya, hermanos, estaremos bien encaminados para en esta vida terrenal, cuantos años al Señor le plazca darnos, ver su mano obrando a favor de cada uno de nosotros día tras día. ¿Cuántos lo creen?